Para ser cumplido con los que llegaron a tiempo, vamos a iniciar entonces nuestra webinar, análisis cuantitativo de riesgo en plantas industriales. Esta es un área crucial en la gestión de la seguridad funcional y riesgo en las plantas, en la que hemos destacado en diferentes industrias. Tenemos a su disposición un chat para que a medida que avance la presentación realicen sus preguntas y al finalizar la exposición escucharemos a nuestros expertos que también nos están acompañando en esta presentación. Gracias por participar y por su tiempo y estar aquí. Así que a continuación los dejo con Omaira Camacaro para que desarrolle el tema. Así que adelante, Omaira. Gracias. Quisiera saber si me escuchan. Mira, se escucha bien. Súper bajito, ¿verdad? No, se escucha súper bien. Okay. Muy bien. Bueno, entonces comencemos. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse su tiempo. Voy a proceder a comenzar. Bueno, hemos preparado en esta oportunidad un webinar súper interesante que habla acerca del análisis cuantitativo de riesgos en la industria, en los procesos industriales. Entonces, vamos a contemplar, lo primero es la agenda que tenemos para desarrollar durante el webinar. En el primer lugar veremos qué es el análisis cuantitativo de riesgos y en esta sección, bueno, repasaremos algunos conceptos que pueden ayudarnos a tener una visión más clara de qué es un ACR. Además veremos cuándo, dónde y para qué se utiliza el análisis cuantitativo de riesgos. Luego nos ocuparemos de la determinación de los efectos físicos, tanto para la salud de los trabajadores como de las poblaciones cercanas a donde se encuentran ubicadas las plantas industriales, estudiando diferentes escenarios peligrosos. Posteriormente hablaremos sobre el análisis de los riesgos individuales y sociales. Destacaremos además la importancia del análisis cuantitativo de riesgos en la gestión de la seguridad. Por otra parte, hablaremos del ACR como una herramienta indispensable en la seguridad de las instalaciones industriales y finalmente veremos las estrategias de reducción de riesgos en caso de que se determine un riesgo no aceptable. Vamos a comenzar y bueno, una forma de enmarcar la importancia del análisis cuantitativo de riesgo es conociendo algunas cifras. Estas reflejan la importancia que tiene el análisis cuantitativo de riesgos. Fíjense, quisimos tomar las estadísticas dadas por la Oficina de Estadística de los Estados Unidos, que se publicaron el año pasado, y es un estudio que refleja las principales causas de los accidentes entre el año 2010 y 2014. Y se encontraron que la pérdida de contención de diferentes fluidos fueron la causa de algunos daños significativos. Lo que llama poderosamente la atención en esta lámina es que el 79,9% de los accidentes o de los incidentes ocurridos tenían como causa principal la falta de contención de un fluido, ya sea inflamable o tóxico. Una sustancia muy utilizada en la industria es la gasolina, porque sabemos que es un combustible, etcétera. Y el 58,45% de estas causas se debían principalmente al manejo inadecuado de fluidos inflamables. Y el otro 21,5% también tenía como fluido tóxico principal el amoníaco. Entonces, fíjense, sucedieron 78.728 accidentes donde se perdieron lamentablemente 216 vidas. Y 1.305 incidentes fueron ocasionados, como les dije anteriormente, por el transporte o almacenamiento inadecuado de gasolina. 226 incidentes fueron causados también por el transporte, almacenamiento o uso inadecuado del amoníaco. Entonces,
Vean aquí la importancia del análisis cuantitativo de riesgo en el estudio, en colocarle números a, digamos, todos aquellos incidentes que pueden ocurrir en su industria. ¿Qué es el análisis cuantitativo de riesgos? Bueno, básicamente es un estudio en el que se cuantifica el riesgo asociado a un proceso u operación, donde pueden producirse incidentes como incendios, explosiones, dispersión de nubes tóxicas, etc., en un entorno industrial. ¿Dónde y cuándo podemos aplicar el análisis cuantitativo de riesgos? Básicamente en todas las plantas donde ocurran procesos industriales, donde exista la posibilidad de incendios, explosiones o bien la dispersión de nubes tóxicas. Además, donde se tenga gran incertidumbre con respecto a la extensión de las consecuencias y la probabilidad de su ocurrencia. Sabemos también que es importante saber hasta dónde llegaría un incidente dentro de una industria cuando alrededor tiene centros poblados, ¿no? Y también para cumplir con normas y regulaciones propias del país o la empresa que se encuentra bajo estudio. ¿Para qué se usa el análisis cuantitativo de riesgos? Se emplea principalmente para evaluar el riesgo individual y social que puede representar las instalaciones industriales y determinar si la configuración que se tiene en ese momento está dentro de los límites tolerables establecidos por la empresa. Además, se utiliza para evaluar la ubicación de la planta en función de los riesgos que genera a terceros. Además, para evaluar la disposición, digamos esto ya es más interno, de los equipos y edificaciones dentro de la planta, de modo que se pueda determinar distancias seguras, rutas de escape, zonas de seguridad, acciones de mitigación y la disposición, si se requiere, de detectores de fuego, gas y tóxicos, entre otros aspectos. Básicamente lo que se busca es conocer al externo dónde podría estar ubicada la planta y que en caso de que ocurriera algún incidente grave no afectara de forma significativa a los alrededores de la misma, y al interno para saber la disposición tanto de equipos como las edificaciones donde se encuentra el personal, de manera de hacer que estemos a distancias seguras con riesgos tolerables, ¿no? Fíjense que a lo largo de esta presentación vamos a estar refiriéndonos o vamos a estar viendo gráficos como el que se muestra a la derecha, a la izquierda de sus pantallas, y porque nos sirve para simbolizar muchos de los aspectos que vamos a considerar. Entonces, hablamos cuando vemos una planta y vemos que tenemos un círculo que está dentro de estas instalaciones. Esto lo llamamos zona de efecto y es una medida del área que podría abarcar algún incidente y su consecuencia, ¿no? Esto también nos ayuda a especificar el tipo de escenario que tendremos y hasta dónde llega. Podemos ver el efecto de concentraciones de nubes inflamables o tóxicas, la radiación térmica en caso de explosiones e incendios y la sobrepresión también para el tipo de explosiones, hasta dónde llegaría una posible onda expansiva. Ahora bien, nosotros podemos determinar los efectos físicos de los escenarios peligrosos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es que uno de los parámetros que se determinan es el riesgo individual, el cual cuantifica el riesgo al que se expone una persona que puede estar dentro de cualquier punto de la instalación industrial que estamos estudiando. Y en el caso de un evento probable, si quedaría afectado o no. Otro de los aspectos también es saber hasta dónde llega o podría llegar la consecuencia hacia la comunidad. Entonces allí estaríamos hablando de determinar el riesgo social. Además,
podemos considerar el cálculo del riesgo, el cual se realiza a partir de la combinación de la frecuencia de ocurrencia de un escenario y la severidad de las consecuencias de ese escenario peligroso. Estudiamos este cálculo y determinamos, que sería una de las principales salidas de este estudio, las llamadas curvas de isoriesgo, que son representaciones gráficas que muestran cómo varía el riesgo en función de los diferentes parámetros, como por ejemplo la distancia a una fuente de peligro o la cantidad de sustancia peligrosa que está en ese momento derramándose o dispersándose en el ambiente. Estas curvas son muy importantes porque permiten evaluar la aceptabilidad del riesgo, ya que se compara con valores calculados, con criterios establecidos en guías reconocidas que se sabe que se usan para este tipo de estudios. Y si el riesgo supera un valor de referencia, pues hay que tomar medidas para llevarlo a, digamos, situaciones en las cuales se puede mitigar este riesgo. También podemos determinar la contribución del riesgo ante modificaciones de plantas industriales si se realiza, digamos, algún cambio en la instalación. Entonces, el ACR determina, digamos, evalúa la probabilidad y el impacto de un evento para saber si puede ser, hasta dónde va a llegar. Si puede ser nocivo para los trabajadores dentro de la industria de la instalación o si bien puede extenderse hasta las afueras de la empresa, ¿no? Afectando, como dijimos anteriormente, a la comunidad. Entonces, en una CR se evalúan tanto la probabilidad como el impacto del evento imprevisto y sirve a las empresas para decidir cuáles son las soluciones con un menor impacto económico que pueden ayudarnos a reducir el riesgo. Se establecen también zonas de seguridad, planes de emergencia y evacuación, de manera de establecer rutas seguras de desalojo de personal y de la comunidad. Es importante resaltar que digamos, para determinar todas estas curvas, para saber cuál es el impacto real de estos eventos, es necesario una estimación mediante el uso de software especial y tiene que ser un software especializado, ¿no? En el caso de MCL Control, nuestros especialistas usan básicamente dos tipos de simuladores. El primero es el FAST y el segundo es el SAFET. Ambos son muy importantes porque incluyen diversos modelos que consideran aspectos relevantes en este tipo de estudio, como lo son la composición del material, la presión, la temperatura, el caudal, el inventario del fluido que se está derramando o dispersando, condiciones climáticas, dirección del viento, humedad, etc. El grado de congestión de los equipos, es decir, cómo está distribuido. Los cálculos a mano no son convenientes en este tipo de estudio porque son muy simplificados. Tendemos a simplificarlos y son propensos, bueno, al error humano, ¿no? Por lo que es altamente recomendable usar herramientas computarizadas como los que vemos aquí comercialmente populares o muy utilizados, que tienen estos modelos que son validados, que de otro modo podrían, digamos que si no son utilizados, usamos un Excel, una calculadora, etcétera, se pierde la rigurosidad de los resultados y se puede alejar enormemente de la realidad. Es decir, que el estimado que estamos haciendo podría ser poco exacto y nos puede traer imprecisiones, ¿no? Que es lo que no se quiere en este momento. Entonces, básicamente, en los estudios ACR evaluamos probabilidades y el impacto del evento y utilizamos para ello herramientas computarizadas que nos ayudan a obtener una mayor precisión en este tipo de estudios. Ahora bien, el ACR es una herramienta esencial para evaluar y gestionar los riesgos. Si el riesgo está por encima del valor aceptable que se fija, lo vamos a ver más adelante en la presentación, que se fija por
legislaciones o normas, entonces debemos invertir en la seguridad de las instalaciones. Y lo hacemos sabiendo valores numéricos exactos, ¿verdad? Evaluando consecuencias, evaluando la frecuencia con que ocurren y se usa, digamos, podemos estimar con mayor exactitud la efectividad de estas salvaguardas. Entonces, vemos que el ACR es una herramienta muy importante para tomar decisiones a nivel gerencial para invertir en soluciones menos costosas, pero que nos impliquen una reducción del riesgo. El ACR como una herramienta de seguridad. Fíjense, como hemos hablado en estos últimos minutos, el ACR es necesario, existen riesgos y nos sirve para establecer zonas de seguridad, para delimitar, y esto es muy importante, zonas de combate de incendio y evaluar los sistemas de protección almas de fuego, gas y tóxicos, y la separación entre operaciones unitarias, además permite tomar decisiones para incrementar el nivel de seguridad. Entonces, el hacer es súper valiosa porque nos indica hacia dónde dirigir los esfuerzos para incrementar entonces la seguridad de la planta en la que estamos, digamos, trabajando. Ahora bien, en qué etapa se aplica a lo largo del ciclo de vida de la planta industrial, ya sea suya o de sus clientes? Bueno, en proyectos de nuevas instalaciones, obviamente cuando están haciendo proyectos en sus ideas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando se hacen modificaciones de plantas ya existentes, es decir, que se incorporan equipos, se cambian las condiciones operativas o se cambia la distribución de los equipos, ahí es necesario realizar un análisis cuantitativo de riesgos. Y cuando hay instalaciones existentes a las que nunca se les ha realizado este estudio, pues siempre es conveniente realizarlo. Ahora, en esta lámina podemos ver un ciclo de vida típico de una planta industrial desde la etapa de visualización y conceptualización hasta la etapa de operación. Y ahí vemos que el análisis cuantitativo de riesgo se aplica acorde con las normas y estándares internacionales en las etapas de ingeniería básica, cuando ya se tienen los balances de masa, los primeros diagramas de flujo de proceso y las condiciones de operación. Se realiza o es recomendable realizar el estudio ACR para establecer la ubicación correcta de la planta respecto a otras instalaciones o bien respecto a la comunidad. Otro momento también importante a lo largo del ciclo de vida de la planta industrial en que puede llevarse a cabo el análisis cuantitativo de riesgos es en la fase operacional, cuando se aplican estudios de peligro y riesgo a las modificaciones que se realizaron, que se llevaron a cabo, de manera de comprobar que las salvaguardas que se propusieron durante la ingeniería de detalle, durante toda la parte de procura y construcción, son válidas y procuran una operación segura. Entonces vemos dos momentos: hacia el inicio del proyecto, luego de la ingeniería básica, y ya cuando estamos en operación para comprobar de que todos los sistemas instrumentados de seguridad que se tienen son los correctos y son adecuados. Para el análisis cuantitativo de riesgos, nuestros expertos usan como normas las dadas por la American Petroleum Institute, la norma API, como todos conocemos, es muy utilizada, y también se toman como referencia las documentaciones del Instituto Americano de Ingenieros Químicos como fuentes de información. Sin embargo,
nuestro equipo de expertos ha trabajado con normas y procedimientos locales y de empresas en particular de acuerdo a sus requerimientos. Es decir, que usted puede confiar en que nuestros especialistas se adaptan a el uso de las normas locales. Pero básicamente las que traemos, que son más generales y que se aplican en todos los procedimientos, son las que vemos en las láminas que les mostramos ahí. Para ver cuál es la metodología de el análisis cuantitativo de riesgos, podemos resumirlo en 4 pasos muy importantes. La primera de ellas es la identificación de peligros que puede generar un evento en la planta. Esto es vital elaborarlo de forma exhaustiva, de manera a determinar cuáles son los riesgos posibles o potenciales para asegurar una evaluación más precisa. Allí básicamente se estudian las fugas, su tamaño, el tipo de evento que puede generar y se van como que numerando o se van, digamos, colocando en una lista, ¿no? Luego se hace el cálculo de riesgo de cada evento que yo identifiqué como probable. Y se ve la gravedad de las consecuencias y su frecuencia de ocurrencia, es decir, cada cuánto tiempo ocurre. La estimación de la consecuencia se realiza con un software especializado debido a que ya ahí tenemos que ver las áreas de afectación y el nivel de daño tanto a personas como a los equipos de las instalaciones. Y luego se pasa a realizar las representaciones gráficas que, bueno, que hemos visto que vamos a estudiar, ¿no? A lo largo de todo este procedimiento. Se realizan las curvas tanto por la empresa como por los especialistas. Aquí vemos un gráfico, una secuencia de pasos mucho más detallada en la que podemos observar cuáles son los documentos de entrada para cada una de las etapas del análisis cuantitativo de riesgos. Para identificar los peligros, que es lo primerito que hacemos, se utilizan análisis cualitativos que se tuvieron que haber realizado previamente, como es el HACCP y el FAT. Luego, en el desarrollo de los escenarios, entonces usamos los documentos que ya deberíamos tener, que son los diagramas de flujo de proceso y los diagramas de tuberías e instrumentación, además de una descripción del proceso y la filosofía de control. En la etapa de análisis de consecuencias, utilizamos los modelos de fuga y dispersión, tanto de explosiones como incendios, y en el análisis de la frecuencia, utilizamos los datos de modelos de ignición y las bases de datos de frecuencias de fuga, además de los documentos de ingeniería antes mencionados, como son el diagrama de tuberías de instrumentación y el diagrama de flujo de proceso. En la cuantificación del riesgo, que es una de las etapas más importantes y por las cuales se realiza este estudio, se realizan el árbol de eventos para considerar las condiciones climáticas que deberíamos tener, la distribución de la población cercana, el layout de la planta, los modelos de fatalidad, los equipos disponibles de protección para el personal y el plan de respuesta de emergencia si se tiene en ese momento. Todo esto puede llevar o lleva a, como dijimos anteriormente, a la producción o a la graficación de las curvas FN para riesgo social y de las curvas de isoriesgo. Y junto con las buenas prácticas y las normas y códigos aplicables, se pregunta si se reduce el nivel de riesgo a un nivel tolerable. Si es así, entonces se realizan todas las recomendaciones que vengan al caso y se traza el plan para implementar las medidas de reducción de riesgo. Si no es así, entonces se implementan nuevas medidas y se reinicia el estudio de nuevo. Uno de los aspectos más relevantes del ACR, bueno, aquí podemos ver con más detalle cuáles son los documentos de entrada, los diagramas de tubería de instrumentación, los diagramas de flujo de procesos, la descripción del equipo, los balances de masa de energía para conocer las condiciones de operación, flujo, temperatura y presión.
los diagramas de ubicación de equipos, el layout de la planta, las condiciones meteorológicas para saber hacia dónde se van a dispersar las posibles nubes, en este caso la rosa de vientos, y los estudios previos más cualitativos, que son el HACCP y el HAZOP. Lo que vamos a obtener entonces son las curvas de isoriesgo, las curvas FN, la separación adecuada entre equipos, la ubicación de edificaciones de forma segura, consecuencias para planes de emergencia y contingencia, y las recomendaciones para la ubicación de detectores de fuego, gas y tóxicos. Las zonas de riesgo también, obviamente. Entonces les decía que uno de los aspectos, digamos, más importantes que se lleva a cabo durante el análisis cuantitativo de riesgos es el análisis de consecuencias. Y en el análisis de consecuencias se lleva a cabo, digamos, dos fases. Una es cuando estudiamos los eventos de pérdidas de contención de fluidos tóxicos y en otra cuando se estudia los eventos de pérdidas de contención por fluidos inflamables. Como vimos en la segunda lámina, sabemos que estos dos aspectos contribuyen grandemente, en casi un 80%, a incidentes bastante significativos. Entonces, ¿qué definimos aquí? En la parte de los fluidos tóxicos definimos los escenarios, el tamaño y la duración de la fuga de acuerdo al inventario del producto que haya, los criterios de vulnerabilidad. Esto lo establecemos mediante los límites o los umbrales de toxicidad y se estudian las consecuencias de dispersión del tóxico, hasta dónde va a llegar la nube tóxica. Luego, en los escenarios con fluidos inflamables, lo que estudiamos es también el tamaño y la duración de la fuga, además del inventario del combustible que se está escapando, los criterios de vulnerabilidad, pero esta vez establecidos por límites de radiación. Y también se estudian las consecuencias de incendios y explosiones. Es decir, esto va a afectar de alguna forma el, los equipos que tengo circundantes, a la comunidad, etc. Entonces, dos tipos de eventos son los que marcan el análisis de consecuencias en este tipo de estudios. Fíjense aquí, hablando acerca de la forma en que presentamos nuestros resultados, sabemos que la CR, como les hemos venido diciendo, es una combinación de consecuencias y frecuencias de diferentes escenarios. Es el simulador FAST, que es uno de los más conocidos, y el cual es manejado por nuestros especialistas, la figura que ven ustedes en sus pantallas. Allí podemos ver que es los diferentes niveles de radiación térmica a las que puede someterse o verse sometido tanto los operadores como las operaciones unitarias adyacentes a una fuga. En este caso, estudiamos que la fuga produzca un jet fire, ¿no? Entonces vemos los diferentes niveles de radiación con diferentes colores. Bien. Una vez establecidos los diferentes escenarios y su efecto, como lo vimos anteriormente, podemos entonces planificar cuáles son las respuestas específicas para abordar los riesgos. Y este abordaje se refiere generalmente a la ocurrencia de cualquier evento y esperamos que este evento que ocurra genere solo un riesgo tolerable. Entonces, en base a la probabilidad en la cual es una medida que indica la posibilidad de que el evento ocurra, y a la frecuencia de este evento, entonces nosotros podemos ver o podemos determinar qué medidas podemos tomar para que si ocurre este evento, ocurra bajo control, es decir, que genere un riesgo tolerable. Ahora bien, la tolerabilidad o la categorización del riesgo es variable y se mide o se
se fija de acuerdo a normas y regulaciones locales o regionales. En este caso, podemos ver valores de riesgo en un periodo de un año, perdón, para una empresa europea en la parte superior y para una empresa latinoamericana en la parte de abajo. Observamos que los números son más estrictos para el riesgo social, porque se supone que las personas que habitan los alrededores de la zona no tienen o no deberían tener ninguna capacitación en cuanto a la forma de actuar ante una, digamos, ante una contingencia, mientras que ya digamos, para el riesgo individual que se refiere a los trabajadores, entonces sí es un poco más relajado, porque se supone que el trabajador es entrenado para enfrentar este tipo de situaciones, conoce rutas de evacuación, conoce zonas seguras. En cambio, bueno, la comunidad no. Vemos que la diferencia es muy poca entre una región y otra, siempre más o menos están en el mismo orden de magnitud, pero sí es muy importante fijarlos, ¿no? Y se fijan en nuestros estudios, en el caso de los estudios ACERRES, de acuerdo con las recomendaciones de nuestros especialistas y las normas establecidas por el cliente. Fíjense que hemos estado hablando acerca de qué es el ACR, cómo se lleva a cabo, cuáles son los documentos que necesito, qué documentos voy a obtener de este estudio, pero no hemos visto cuál es su importancia en la gestión de la seguridad de una empresa. Y esto queremos resaltarlo muy bien porque el ACR juega un papel fundamental en la gestión de la seguridad en diversos contextos, incluyendo digamos, la propiedad o la planta industrial y el ACR permite destacar o ver dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos para llegar a situaciones en donde el riesgo es tolerable. Entonces, el ACR evalúa los riesgos de forma precisa, es decir, se ponen valores numéricos a los riesgos identificados. Por lo tanto, las tomas de decisiones son fundamentadas, están, digamos, respaldadas por números. Los responsables entonces de la seguridad pueden tomar estas decisiones basadas en datos concretos. Además, contribuye a la determinación de dónde concentrar los esfuerzos y los recursos de manera de hacerlo de forma óptima. Y por último, proporciona evidencia objetiva para saber si estamos bajo la normativa local o nacional. Vamos a continuar y les traemos aquí un evento, un ejemplo de aplicación en el cual podemos ver un tanque de almacenamiento de amoníaco. Vamos a estudiarlo de esta forma para ver cómo el ACR es una herramienta indispensable para la seguridad en las instalaciones industriales. Entonces, les quisimos traer este caso que fue estudiado hace poco por nuestros expertos y ver cómo, digamos, cómo es el mecanismo de estudio, ¿no? El peligro es un tanque de amoníaco que está presurizado, que tiene 500 toneladas de esta sustancia que es altamente tóxica. Y bueno, ocurre un evento. Sabemos que el amoníaco es altamente corrosivo. Bueno, fíjense, hay una fuga de 5 kilogramos por segundo que produce una nube de vapor, ya sabemos por las características intrínsecas del amoníaco, que es bastante tóxica. El evento inicial, bueno, es corrosión causada por estrés que ocasiona la ruptura de una de las bridas o de las juntas, que es, digamos, el punto débil, un punto donde fácilmente puede ocurrir una fuga. Y hay algo decisivo, y es un evento intermedio, y es la falla del operador en cerrar la válvula principal del tanque. Entonces, bueno, empezamos el estudio, sabemos que esto fue lo que sucedió o lo que puede suceder. Y bueno, podemos estimar que el resultado del evento es la dispersión de una nube tóxica que tiene una fuga de aproximadamente 5 kilogramos por segundo
y que puede resultar en una concentración altísima de amoníaco, que está muy por encima del nivel tolerable y que puede llegar a más de 700 metros. Entonces, la consecuencia es esta nube que está afectando de acuerdo con la distancia que llega, aproximadamente 40 personas. ¿Qué se hace en este estudio? Básicamente, con el uso de software, estudiamos cuál es el efecto haciendo el análisis de riesgo. Estudiamos la probabilidad de que ocurra la fuga de amoníaco, la probabilidad de la orientación del viento, hacia dónde va a ir la nube, la probabilidad de que afecte a las personas que generalmente podrían estar por allí, se calcula el riesgo total y se proponen medidas de mitigación. La primera medida es un sistema de detección de fugas de amoníaco para no depender del error humano y un sistema instrumentado de seguridad que puede ser redundante para asegurar que no ocurra ningún problema, que dependa o que su solución dependa de la acción de un operador solamente, ¿no? En nuestro caso, nuestros especialistas introducen todos los datos que hemos visto anteriormente y realizan la simulación, en este caso, bueno, en el simulador FAS. Y nos da varios datos importantes. Estudian que el tamaño del orificio es de aproximadamente 3 pulgadas y que la presión del tanque es aproximadamente 8 bar. Sabemos entonces que la fuga es de 5 kilogramos por segundo y que el alcance de la nube puede ser de hasta 740 metros. La curva que vemos allí es una vista, digamos, superior de la planta que se puede sobreponer con el plano y se puede ver cuáles son los equipos que se afectan, cuáles son las áreas que quedan sin afectación para resguardar allí a los operadores o a los usuarios. Y con la vista, digamos, lateral, entonces podemos ver o podemos determinar la altura de la nube, pudiendo tener una visión en 3 dimensiones del evento. Esto es lo que básicamente podemos hacer. Con la vista de la planta, podemos llegar a ver entonces dónde podemos eventualmente colocar los detectores del tóxico, del amoníaco, y con la vista lateral hasta qué altura puede llegar digamos, la nube tóxica, ¿no? Ahora bien, si en el contexto de la seguridad funcional en este tipo de plantas industriales, si, como vimos anteriormente en el caso de estudio, solo tenemos un operador del cual depende cerrar o abrir una llave, la seguridad funcional es crucial. Y cuando se identifica un riesgo, como este que es inaceptable, debemos aplicar estrategias específicas para garantizar la integridad y la confiabilidad del sistema. Entonces, aquí les presento algunas tácticas adaptadas a este ámbito. Por ejemplo, el diseño redundante, era lo que hablábamos anteriormente, colocar sistemas instrumentados de seguridad que en caso de falla de un componente, otro asume la función, sin comprometer entonces, digamos, el procedimiento de seguridad, que en nuestro caso sería cerrar la válvula de donde está ocurriendo la pérdida de contención. Un sistema de paradas de emergencias que se activa automáticamente cuando se detecta una condición peligrosa es sumamente valioso para este tipo de eventos. Pruebas de mantenimiento regulares, ya que, como sabemos y vimos, en nuestro caso ocurrió por corrosión. Si tenemos un mantenimiento regular de los sistemas de seguridad, es muy probable que nada falle y no ocurra, digamos, algo tan dramático, ¿no? Como la dispersión de esa nube. Y hacer un análisis del nivel integrado de seguridad para determinar si los sistemas que están allí cumplen con los requisitos que permiten una operación segura. Y si
además se requiere mejoras adicionales, instrumentos de mayor rango o válvulas adicionales, etc. Fíjense que les hemos traído el día de hoy casos en los que hemos participado con nuestro grupo de especialistas y que han sido un gran éxito para nosotros. El primero de ellos es el análisis de consecuencias a las instalaciones de una refinería de complejidad media y empleando el software especializado en ACR, en el FAS. En ese caso, se estudiaron los diferentes tamaños de fuga y la duración de las mismas en operaciones unitarias críticas. Se determinó como resultado de este caso de éxito el impacto de diferentes escenarios de riesgo, tanto en las instalaciones bajo estudio como en la comunidad circundante. Además, se implementaron medidas de mitigación para reducir el impacto de los diferentes escenarios y se diseñaron diferentes planes de emergencia de aislamiento de áreas para las instalaciones industriales, además de planes de evacuación. Otro caso de éxito que fue bastante exitoso y satisfactorio para nuestros especialistas fue la realización del análisis de layout para una planta de generación de energía en Arabia Saudita. Allí se identificaron escenarios de riesgo de peligro que representan los posibles puntos de fuga de fluidos, tanto de inflamables como tóxicos, y se tomaron en cuenta las condiciones del proceso, como fueron temperatura y presión, y el modo de operación de la planta. Se realizó el análisis de consecuencias, determinando tiempos de fuga y alcance de las nubes tóxicas. Como resultado, se obtuvo un plan de evacuación y se determinaron las zonas de seguridad. Además, se recomendaron la reubicación de los edificios debido al riesgo de posibles incidentes que pudieran afectar tanto la estructura como a los trabajadores. Por último, les traemos uno de los casos, digamos, más recientes, que fue realizar el análisis cuantitativo de riesgos a 2 estaciones de bombeo de combustible. En ellas se identificaron escenarios de riesgo que representaron los posibles puntos de fuga de combustible y se calculó la frecuencia con que pudieran ocurrir estos incidentes y sus consecuencias, tanto internas como con un impacto a la comunidad. El resultado de este estudio fue la actualización de las zonas de seguridad en los planes de emergencia y se determinaron el nivel de afectación de los equipos adyacentes y de las zonas propensas a incidentes.